Hola, en esta inmunopíldora vamos a introducirnos en el sistema de complemento y vamos a repasar en particular las vías de activación y en concreto la vía clásica. El sistema de complemento lo componen una colección de proteínas con actividad proteasa en residuos de serina y que actúan en cascada en el suero de un modo muy similar a como lo hace en la coagulación sanguínea. En esta hidrólisis una determinada proteína, como la que tenemos aquí en amarillo, actúa sobre otra, la verde, y la proteoliza en dos fragmentos. El fragmento grande o B se va a depositar en la superficie de los patógenos, en tanto que el fragmento ligero o A va a quedar libre en el medio. De modo genérico, los fragmentos grandes o B que recubren la superficie de los patógenos se van a denominar opsoninas y el proceso de recubrimiento se llama opsonización, en tanto que los fragmentos pequeños o A y se liberan al medio se llaman anafilotoxinas y su función va a ser agentes quimiotácticos sobre nuevas células inflamatorias. Como vemos, en alguna situación, dos fragmentos, el verde y el amarillo, se combinan en la superficie del patógeno y construyen una nueva enzima. Estas enzimas combinadas por varios fragmentos se llaman convertasas. Así actuará esta nueva convertasa sobre un fragmento, en este caso el rosa, y lo escindirá en dos subunidades de nuevo, la grande o B que se deposita en el patógeno y la pequeña o A, anafilotoxina, que se libera al medio. El sistema de complemento se puede activar de tres maneras, que se denominan clásicamente la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. La vía clásica es una herramienta de la inmunidad adaptativa, mientras que las otras dos son herramientas de la inmunidad innata. Esto es importante cuando repasemos un poco los elementos innatos y adaptativos de la respuesta inmune. Hoy vamos a repasar en particular la vía clásica del sistema de complemento, la herramienta adaptativa. Como veis, las tres convergen en una acción, que es la activación de la proteína C3, que va a ser el punto clave o central del eje de activación del complemento. Finalmente, producirán atracción de otras células inflamatorias a la zona, se producirá lo que acabamos de ver, opsonización o recubrimiento de los patógenos, y en el momento final se producirá un poro en la membrana del patógeno, todo ello para conducir a su muerte. Vamos a ver ahora ya en detalle la vía clásica. En esta vía participan cuatro factores, C1, C2, C3 y C4. El factor C1, que es el que tenemos aquí en la imagen inferior izquierda, es una gran proteína, un complejo multiproteico, como veis, con muchas subunidades. Tenemos la subunidad estructural, que es la subunidad C1Q, y que son estas proteínas filamentosas terminadas en un dominio globular, en las que en el factor C1 puede haber hasta 6 unidades de C1Q, y luego tenemos dos factores, C1S y C1R, que son los que tienen actividad enzimática o serin proteasa. Aquí tenemos una micrografía al microscopio electrónico donde vemos la estructura de este gran proteína o complejo multiproteico de C1, que como veis parece un paraguas abierto o las varillas de un paraguas abierto. ¿Cómo arranca la vía clásica del complemento? Pues va a arrancar porque esta proteína C1 o este factor C1 por sus dominios globulares se va a unir a inmunoglobulinas, a anticuerpos unidos sobre la superficie del patógeno. ¿Vale cualquier inmunoglobulina? No. Son fundamentalmente la inmunoglobulina M, que ya os recuerdo es pentamérica y como veis forma esta estructura a modo de araña sobre la superficie del patógeno, fijándose fuertemente, y también va a valer para arrancar el complemento por la vía clásica la inmunoglobulina G. Como veis, C1Q en cualquier caso es la proteína que reconoce al anticuerpo unido al patógeno. A partir de este momento el funcionamiento de la vía clásica lo vamos a ver con una animación. Este es el patógeno, vamos a ver los antígenos y sobre estos antígenos se une la inmunoglobulina IgG en este ejemplo. C1Q reconoce esta IgG unida y activa a C1R, subunidad lítica, os recuerdo que a su vez activa a C1S, también subunidad lítica. Vamos a minimizarlo y hasta C1S va a actuar secuencialmente sobre C4 y sobre el factor C2. Como veis, la proteína grande o B se deposita en la superficie del patógeno y la pequeña OA se libera. Se forma así una nueva enzima, la convertasa de C3, que actúa como su nombre indica sobre C3, liberando proteínas grandes o B y proteínas pequeñas o A que quedan libres en el medio, mientras las B se unen al patógeno y de modo
casual, finalmente en algún caso un factor B de C3 se va a unir a la proteína convertasa y va a formar este complejo trimolecular que se llama la convertasa de C5 de la vía clásica. Por lo tanto, como consecuencias de la activación del complemento por la vía clásica, ¿qué se ha conseguido? En primer lugar, un gran recubrimiento de factores grandes o C3b sobre la superficie del patógeno, una liberación masiva de fragmentos pequeños o C3a al medio, por lo tanto se van a traer células inflamatorias. Y por último, se ha formado este complejo trimolecular, que es la convertasa de C5 de la vía clásica. Si repasamos lo que acabamos de ver en esta píldora, hemos repasado las generalidades del sistema de complemento y la nomenclatura, cuáles son las tres vías de activación y si son herramientas innatas o adaptativas, cómo se activa el complemento por la vía clásica y qué factores intervienen en esta vía y cuáles son las grandes consecuencias de la activación. Si quieres saber si has aprendido lo que hemos explicado, te debes preguntar lo siguiente: ¿cuántas son las vías de activación y cuáles son sus nombres? ¿Cuáles de ellas son innatas y cuáles son adaptativas? ¿Qué hecho arranca la vía clásica? ¿Cuál es la convertasa EC3 de esta vía? ¿Y cuáles son las consecuencias finales de la activación del complemento por la vía clásica? Y ya sabes, no pases a la siguiente píldora sin contestar bien estas preguntas. Hasta pronto.